Om es un escritor de novelas de terror que tras la muerte de sus padres y bloqueado con su último libro, viaja hasta un hotel, un antiguo alojamiento perdido entre los bosques de Irlanda donde sus padres pasaron la luna de miel. Su intención es esparcir allí sus cenizas y encontrar la inspiración para terminar su novela. Las primeras escenas de la película pertenecen precisamente a esa novela. En ellas vemos a un hombre dispuesto a acabar con la vida de un niño. A simple vista puede parecer una escena sin demasiada importancia, pero en realidad refleja el estado emocional de Om antes incluso de que comience la historia. Aunque todavía no lo sabemos, ese libro funciona como un espejo de su propia vida. A medida que avanza la película descubriremos que ese niño representa al propio Om durante su infancia y que ese desenlace simboliza el enorme sentimiento de culpa que lleva arrastrando desde hace años por la muerte accidental de su madre. Sin embargo, lo que parecía un simple viaje acabará convirtiéndose en un recorrido por sus propios traumas, obligándolo a enfrentarse a un pasado del que lleva toda la vida intentando escapar. Nada más llegar conoce a los trabajadores del hotel, Cobb, el propietario, Amal, el recepcionista, Fiona, una de las empleadas, Albi, el joven botón es admirador de sus novelas, y Fergal, el jardinero. En ese momento también escuchamos una historia que, aunque parece un simple cuento, será una de las claves para entender el final. Cobb les explica a unos niños la leyenda de una bruja que acecha a quienes se pierden en el bosque. Después de hechizarlos, los encadena y los arrastra hasta el inframundo, donde distintas criaturas les arrebatan partes de sí mismos. En ese momento no le damos demasiada importancia, pero la película acaba convirtiendo esa leyenda en una metáfora de todo el viaje que está a punto de vivir Om. Poco después conocemos a Jerry, un hombre que vive aislado cerca del bosque y que asegura que unos hongos alucinógenos le permiten ver cosas que los demás son incapaces de percibir. Aunque al principio parece un personaje excéntrico, más adelante descubriremos que sus palabras esconden una pista muy importante para entender el desenlace. Tras un intento de suicidio, Fiona consigue encontrarlo aún con vida y evita que muera. Semanas después, cuando regresa al hotel para agradecerle lo que hizo por él, descubre que Fiona ha desaparecido. La policía sospecha de Jerry, pero él asegura que el espíritu de Fiona intentó mostrarle dónde estaba escondido su cuerpo. Convencido de que algo no encaja, Om decide investigar qué ocurrió realmente. Decidido a descubrir qué ocurrió con Fiona, Om comienza a investigar junto a Jerry, quien asegura haber visto su espíritu señalando la antigua suite nupcial, como si intentara indicar dónde estaba escondido su cuerpo. También recuerda el consejo que Fiona le dio antes de desaparecer, dibujar un círculo de tiza para protegerse de la bruja. Siguiendo esa pista, Om decide entrar en la antigua suite nupcial, una habitación que lleva años cerrada porque según la leyenda del hotel, es el lugar donde habita la bruja. Una vez dentro bebe una pequeña botella de alcohol sin saber que ha sido manipulada. Poco después comienzan las visiones y revive el recuerdo más doloroso de su infancia, descubriendo que fue él mismo quien provocó accidentalmente la muerte de su madre cuando solo era un niño. Poco después encuentra el cadáver de Fiona oculto en el antiguo montacargas y gracias a una grabación, descubre toda la verdad. Fiona estaba embarazada de Mal y comprende que él fue el responsable de todo lo ocurrido. Antes de que pueda abandonar la habitación, Mal lo encierra en la suite nupcial. Es entonces cuando comienza el verdadero descenso de Om hacia sus propios traumas. La bruja empieza a acecharlo y recordando el consejo que Fiona le dio tras leer un libro sobre cómo protegerse de estas entidades, dibuja un círculo de tiza en el suelo para mantenerse a salvo mientras busca una forma de escapar. Al mismo tiempo, Jerry regresa al hotel para ayudarlo, pero Mal acaba con su vida y prende fuego al edificio para destruir todas las pruebas. En medio del incendio, Om logra escapar y desciende hasta los túneles del hotel, donde termina enfrentándose junto a Mal a la misteriosa presencia de la que hablaba la antigua leyenda, dando paso al desenlace y al verdadero significado de la película. Llegados a este punto es cuando todas las piezas empiezan a encajar y comprendemos que Jokum nunca ha querido contar solo una historia de terror. En realidad, utiliza todos sus elementos sobrenaturales para hablar de la culpa, el trauma, el perdón y la posibilidad de cambiar. La primera clave está en el libro que Om intenta terminar desde el comienzo de la película. Lo que parecía una historia independiente siempre ha sido un reflejo de su propia vida. El hombre representa al Om adulto, mientras que el niño simboliza al propio Om durante su infancia. En ese momento, el protagonista todavía es incapaz de perdonarse por haber disparado accidentalmente a su madre y todo ese odio queda reflejado en el desenlace que ha escrito para su novela. En ese primer final, el conquistador utiliza el cráneo del niño, el único objeto duro que encuentra en kilómetros, para golpear la botella con la esperanza de romperla. Sin embargo, la botella permanece intacta. Después continúa caminando solo por el desierto hasta morir. Es un final desesperanzador que refleja el estado mental de Om al comienzo de la película. Para él no existe redención, no hay salida y la culpa termina destruyéndolo todo. Por eso el viaje al hotel nunca consiste únicamente en descubrir quién mató a Fiona. El hotel representa un auténtico purgatorio donde Om debe enfrentarse a todo aquello de lo que ha intentado huir durante años. La propia bruja simboliza ese viaje.
Según la leyenda que cuenta Cobb, encadena a quienes se acercan a ella y los obliga a recorrer el inframundo mientras distintas criaturas les arrebatan partes de sí mismos. Eso es exactamente lo que vive Om. Cada visión, cada recuerdo y cada descenso por los túneles representa un paso más hacia el interior de su propia mente. Las cadenas también tienen un significado muy claro. No representan únicamente a la bruja, sino el peso de la culpa que Om lleva arrastrando desde niño. Por eso, cuando consigue romperlas, no solo escapa físicamente de la criatura, sino también del juicio al que él mismo se ha condenado durante toda su vida. Incluso al despertar en el hospital todavía conserva las marcas en las muñecas, recordándonos que el pasado nunca desaparece por completo, aunque sí es posible aprender a vivir con él. Fiona también desempeña un papel mucho más importante del que parece. Es quien salva a Om cuando intenta quitarse la vida, quien le habla con comprensión cuando nadie más lo hace y quien le enseña el círculo de tiza que más tarde terminará protegiéndolo de la bruja. Incluso después de morir continúa guiándolo hasta descubrir la verdad. De alguna forma, Fiona representa la empatía y como un simple gesto puede cambiar por completo la vida de otra persona. Mal funciona como el contrapunto perfecto de Om. Ambos han provocado la muerte de una mujer, pero las circunstancias son distintas. Om era un niño y ha vivido atormentado por aquel accidente durante toda su vida. Mal, en cambio, actúa por egoísmo y por miedo a afrontar las consecuencias de sus propios actos. Por eso ambos terminan frente a la bruja, pero solo uno consigue liberarse. Otro detalle importante llega cuando descubrimos que Albi había mezclado los hongos alucinógenos de Jerry con el alcohol que bebió Om. Durante buena parte de la película esto puede hacer pensar que todas las apariciones son consecuencia de las setas. Sin embargo, el propio director, Damian McCarthy, aclaró que las entidades sobrenaturales son completamente reales dentro de la historia. De hecho, explicó que una de las pistas está en los lentes de Om, donde esas presencias también aparecen reflejadas. Esto significa que los hongos no crean las apariciones, sino que permiten al protagonista percibir una realidad que normalmente permanece oculta, exactamente igual que Jerry había insinuado desde el principio. También resulta muy importante el cambio que experimenta con el alcohol. Durante toda la película repite el mismo patrón autodestructivo que había heredado de su padre tras la muerte de su madre. Sin embargo, al final rechaza volver a beber, dejando claro que ha decidido romper ese ciclo que llevaba años persiguiéndolo. Y esa evolución queda reflejada en el desenlace de su novela. Después de todo lo vivido, Hombre escribe por completo el final. El hombre ya no mata al niño. Ambos permanecen juntos y cuando todo parece perdido, encuentran una calavera de cabra con la que consiguen romper la botella. Este cambio simboliza la sanación de Om y el perdón hacia el niño que fue. La botella que antes era imposible de romper representaba una culpa de la que creía que jamás podría escapar. Al romperla, no solo cambia el final de su novela, sino también el de su propia vida. La calavera de cabra tampoco aparece por casualidad. La primera imagen que Om encuentra al llegar al hotel es precisamente una cabra muerta. Al final, ese mismo símbolo reaparece convertido en la herramienta que permite cambiar el destino de la historia. Es como si todo el aprendizaje vivido en Irlanda quedara reflejado dentro de su propia novela. Por eso el verdadero significado de Hokum no consiste en preguntarse si la bruja existe o no, lo verdaderamente importante es comprender qué representa dentro del viaje de Om. La bruja, las cadenas y todo lo que sucede en el hotel funcionan como el camino que necesita recorrer para enfrentarse a la culpa que lleva arrastrando desde la infancia. Al final, la auténtica batalla nunca fue contra la bruja. Fue contra la culpa que Om llevaba arrastrando desde la infancia. Solo cuando consigue perdonar al niño que fue, acepta el accidente que marcó su vida y rompe los mismos patrones que había heredado de su padre, es capaz de escribir un final distinto para su novela, sobre todo, para sí mismo. Ese es en realidad, el verdadero significado de Hokum. Si disfrutas del terror psicológico donde cada detalle tiene un significado, Hokum merece mucho la pena. Si te gustó el vídeo no olvides de darle like y si aún no estás inscrito te hago la cordial invitación a que lo hagas.